Buenas tardes, mi nombre es Carolina Marín Ramírez. Yo soy Sara Elizabeth Rodríguez Quiroga, somos de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Corporación Universitaria Iberoamericana. El siguiente trabajo es de la materia de neuropsicología con la docente Edna Gaitán. Para esta actividad 4 vamos a analizar dos casos. El primero es el marinero perdido y el segundo es el de la enfermedad de Cupido. Perfecto, gracias, Sara. El análisis del caso número 1 del marinero perdido Jean. Jean es una persona de 49 años, diagnosticado con síndrome de Korsakoff en forma crónica, estable y con una cápsula temporal. El problema central es una desconexión absoluta con el cambio. Jean tiene en su memoria detenida por allá en el año 1945. Para él el mundo sigue igual, él no sufre porque no siente que le haga falta nada. No nota el envejecimiento, ni en el sí mismo, ni en los demás. Se sorprende de ver amigos mayores, no entiende por qué para él todo debe seguir igual, como si estuviera todavía en el año 1945. Ante cualquier cambio hay confusión, hay miedo, incredulidad, olvido inmediato, vive como un fósil viviente, paralizado básicamente en el tiempo. La causa es una etiología alcohólica que dañó los cuerpos mamilares, igual que en los casos de Sachs y Luria. Las pruebas lo confirman cuando le preguntan ¿en qué año estamos? Responde ¿cuántos años tienes? Él responde 1945. ¿Cuántos años tienes? Él dice 19 o 20. ¿Por qué todo está igual? Responde claro, ¿por qué no? Si hay alguna modificación mínima, entra en confusión y miedo, pero lo olvida en minutos. Sachs lo describe así: Jimmy alcanza una especie de calma, Stephen padece una herida abismal. La evaluación de conciencia es directa porque le preguntan ¿sabes que pasaron años? Y él le responde ¿qué años? Nada cambió. Así es, Sara. Él recuerda su barrio Connecticut, bares, tiendas, pero tal como era en ese entonces. No entiende cambios mínimos, de amigos mayores y se pregunta y no entiende por qué para él no pasa el tiempo. Ante el cambio se pregunta, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde estoy? ¿Es una pesadilla? Reacción intensa, pero desaparece entre 2 o 5 minutos. No guarda el recuerdo en su propia confusión. La diferencia de Anton es ceguera psíquica, no sabe que no ven. Y en Jean, el Korsakoff es la amnesia temporal, no sabe cómo que ese tiempo pasa. Entonces, él es como en sí mismo, la pérdida de una categoría de experiencia, sin una conciencia de pérdida. El daño está como en los cuerpos mamilares, la corteza temporal medial y las vías de memoria episódica biográfica. La función de pérdida es el sentido del tiempo y la continuidad. Recibe como la información, la reconoce, pero la conecta con el pasado. Por eso se habla como de esa fosilización temporal o cápsula temporal, porque su tiempo está así, detenido. Entonces, esto nos demuestra por qué no hay deterioro de general, sino que tampoco hay pues como esa amnesia global, porque su memoria antigua está intacta. Esa amnesia retrógrada cronológicamente definida, porque la memoria perfecta la tiene como hasta 1945, nada después de eso. Así es, a nivel cognitivo la memoria a largo plazo y antigua está perfecta, pero la memoria para lo nuevo y el cambio es nula. Reconoce lugares, personas, objetos, pero tal como eran en 1945. No integran que han cambiado. La atención intelectual es frágil porque se desconcentra fácil, pero la atención emotiva y espiritual es plena. Sachs dice, donde la neuropsicología no llega, llega el espíritu. En la misa, la música y el jardín tiene una concentración total. Sus prácticas, nodos, el lenguaje y funciones ejecutivas están intactas, pero solo funcionan sobre lo que recuerda. Las consecuencias son claras. A nivel personal, él dice, no sé, siento que no existo, estoy muerto, no hay continuidad, no hay nada. Es como si me hubiera despertado de repente y no supiera quién soy. Todo se me va, no puedo retener nada. Cada momento es el primero, es horrible. No tengo vida, no tengo historia, estoy flotando. Por eso él vive en un eterno presente. Él mismo se daba cuenta que no tiene pasado ni futuro y por eso decía que no se sentía vivo, sino como un muerto que va despertando cada 30 segundos. El problema no era solamente la memoria, sino de identidad. Sin memoria no hay continuidad y sin continuidad no hay sensación de estar vivo. No sufre porque no sabe que perdió 40 años, solo se asusta ante cambios bruscos y lo olvida. Y en cuanto a lo familiar, ve que los amigos y la familia envejecen, no lo entiende, pero lo acepta sin angustia. Gracias, Sara. En lo social sigue siendo amable, inteligente, encantador, siempre joven en su mente. Él no se adapta, pero tampoco él sufre. Y en lo filosófico, para él el tiempo es una ilusión, ya que la vida siempre es la misma desde 1945, porque se quedó ahí. En la tesis de Sachs, la identidad no depende solo de la memoria. El yo también es moral, estético y espiritual. Como él mismo describe, un hombre no es solo memoria, tiene sentimiento, voluntad, sensibilidad y el yo moral. Para finalizar este primer caso, la conclusión es que Jimmy nos muestra que podemos perder la memoria del tiempo, pero no perder lo que nos hace humanos. Su caso es la prueba de que el yo vive también en el sentimiento, la voluntad y el espíritu. A continuación está el caso número 2, la enfermedad de Cupido. Bueno, el caso de Natasha es una señora de 90 años que llega a la clínica porque notó un cambio raro en ella desde que cumplió 88. Ella cuenta que se sentía delicioso, con mucha energía, como si hubiera vuelto a ser joven. Empezó a interesarse en hombres jóvenes, a comportarse más desinhibida, cosa que no era normal en ella porque siempre fue muy reservada y tímida. Al principio no le parecía un problema, pero luego sus amigos y ella misma se preocuparon porque no era razonable a su edad. Los antecedentes, ella tuvo sífilis hacia los 70 años.
cuando trabajaba en un burdel de Salónica. Se trató antes de que existiera la penicilina, pero la infección nunca se eliminó del todo. Llevaba la bacteria en silencio por décadas. A los 88 años, esa sífilis vieja se reactivó como neurosífilis y afectó su cerebro. Esto hizo que empezara a sentirse rejuvenecida y eufórica. Sachs explica que la bacteria estaba estimulando el córtex cerebral antiguo, las zonas ligadas al impulso, al placer y la emoción. No era una demencia típica, sino una estimulación. Por eso ella decía que se sentía retozona, es decir, con más ganas de vivir, un poco ida y un poco chispada. Bueno, en esta diapositiva vemos pues como esa paradoja de la enfermedad de Cupido. Lo que se ve realmente en Natacha es un cambio de personalidad brusco, de ser moderado a tímida, pasa de estar eufórica en muchas ocasiones y luego estar pues como con mucha energía, contando chistes, riéndose mucho y con impulsos sexuales que no tenía antes. No hay un deterioro cognitivo grave, pero sí una pérdida de control inhibitorio. En el cerebro pasa que la sífilis activa los centros del placer y rompe la inhibición excesiva. Es lo mismo que pasa con la dopamina, ¿cierto? O sea, como en pacientes de Aguaquens con el síndrome de Tourette o incluso con la cocaína que describía Freud. La dopamina sube y de repente en una persona que estaba apagada se siente viva. Entonces, en el caso de Natacha, el líquido espinal salió positivo, confirmando la neurosífilis. En cuanto a los procesos cognitivos, la memoria de Natacha no está gravemente afectada. Lo que cambia es como lo que valora de la realidad. Sachs dice que estamos en aguas desconocidas donde cambian todas las consideraciones habituales. Su atención se vuelve más emocional, más enfocada en el presente y en impulsos que en lo racional. El mundo se siente más real, su control, pues como que su control inhibitorio está disminuido, por eso hace y dice cosas antes que no habría pues por vergüenza, ¿cierto? Entonces por eso su lenguaje, y sus funciones ejecutivas siguen bien. Ella sigue siendo como inteligente, solo que cambia su conducta y su forma de sentir. El proceso de la evaluación de Natacha fue por entrevista clínica, observación y análisis del líquido espinal. El diagnóstico principal es neurosífilis, terciaria con presentación maniforme o eufórica. Al inicio podría confundirse con manía bipolar, demencia o Tourette, pero el antecedente de sífilis y el líquido cefalorraquídeo positivo confirman que es neurosífilis. En cuanto a las consecuencias personales de Natacha, ella disfruta sentirse viva otra vez. Dice que no se sentía así hacía 20 años, pero también tiene miedo de perder el control. Socialmente, sus amigos la ven muy cambiada y les preocupa. En lo filosófico y ético, Sachs plantea que aquí se invierten las ideas. La enfermedad puede ser bienestar, la normalidad puede sentirse como enfermedad. Él lo llama el reino de Cupido y Dioniso, el reino del amor, el placer, el impulso, lo irracional. Para finalizar, podemos concluir que no todo lo que parece patológico lo es para el paciente. Para Natacha, estar enferma significa sentirse más ella misma que en 20 años. Nos obliga a preguntarnos si nuestra idea de salud siempre coincide con lo que la persona vive como bienestar y que la identidad de una persona no está solo en la memoria o en la razón. Natacha siguió siendo ella aunque cambiara su conducta. Mientras queda la capacidad de sentir y encontrar sentido, el yo sigue ahí. Eso cambia cómo deberíamos tratar a los pacientes con cambios neurológicos. Así es, Sara. Hay un dilema ético muy fuerte. Sachs pregunta, ¿se debe curar a alguien si esa cura lo devuelve a un estado donde no se siente vivo? A Natacha le dieron penicilina, pero ella misma dijo que no quería curarse del todo, que prefería pues como un poco de esa desinhibición antes que volver a sentirse como apagada. Al final Sachs dice que Natacha logró pues como jugársela a Cupido, en esos términos así como jocosos, ya que se quedó con lo bueno de sentirse viva sin caer en el caos, y creo que es importante entender que a veces la clínica no es solo quitar síntomas, es entender qué significa vivir para esa persona. Continuando entonces con el cierre, queremos también dar esa última conclusión al caso número 1, así que es que somos más que un banco de recuerdos, hablando ya acá del caso de Jean, aunque él perdió la capacidad de registrar el tiempo, no perdió la capacidad de sentir, ¿cierto? De encontrar como paz en la música, paz en la misa, en un jardín. Eso nos dice que lo que nos hace humano está más en cómo nosotros vivimos el presente y cómo nos conectamos con lo que se tiene sentido, que en todo lo que recordamos del pasado. No es solo un caso clínico, es una pregunta sobre qué es la identidad. Si yo perdiera mis recuerdos de mañana, ¿dejaría de ser yo? Es algo como para preguntarnos. Sachs nos responde que no, porque mientras quede sensibilidad, voluntad y capacidad de encontrar la belleza o fe en algo, el yo sigue ahí, ¿cierto? Y es como cambia la forma en que vemos a las personas con amnesia o con deterioro cognitivo. Bueno, hemos llegado entonces al final. Muchísimas gracias.